hermanos, les saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Tamara Rivera y vamos a seguir aprendiendo del discipulado. En este día vamos a aprender, seguimos con la clase de cómo conocer a Dios. La clase anterior fue a través de su naturaleza, de su creación. Y hoy vamos a aprender qué es cómo conocemos a Dios a través de la Biblia. Nosotros sabemos qué es la Biblia, ¿cierto? Que es este libro tan maravilloso que nos enseña a conocer a Dios. Esto es el medio que Dios nos muestra cómo es Él, cómo es su creación, cómo son sus obras, cómo vivir una vida como cristianos, cómo comportarnos con nuestro prójimo, cómo hacer en realidad todas las cosas de nuestra vida nos enseña a través de su Biblia, de este libro, ¿cierto? Además es un libro que es verdadero y es exacto. En 2 de Timoteo 3:16 hay un texto muy conocido por nosotros que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir y para instruir en justicia. Nosotros sabemos que este libro fue escrito por hombres, pero a través de la misma Biblia Dios nos muestra que esto fue inspirado por Él, ¿cierto? ¿Y por qué les decía que es verdadera y exacta? Primero nos muestra que fue escrita hace más de 2000 años, ¿cierto? Y que nos muestra el mundo como fue, como es y cómo será en el futuro. No hay nada tan exacto y tan verdadero como este libro. Nos muestra, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, si usted lo puede leer y estudiar en su casa, nos muestra el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Nos dice cómo va a ser y ahí nosotros podemos saber la soberbia y muchas otras cosas que van a tener los hombres en los últimos tiempos. También nos muestra a través de Mateo 24 qué es lo que pasará cuando la venida de Cristo se acerque. Y así tenemos infinidades de versículos que nos muestra esta verdad, ¿cierto? Podemos entender y podemos saber que también a través de la escritura, que en ese entonces quizás no era un libro en sí, nos mostraba la llegada del Mesías a este mundo, ¿cierto? En Salmos, 1000 años antes de que naciera Jesucristo, ya David a través del Espíritu Santo podía decir y ponerse en el lugar del sufrimiento de Cristo, ¿cierto? También en Isaías, 750 años antes de que naciera Cristo, también nos muestra cómo iba a ser Jesucristo. Dice en Isaías que Él iba a llevar nuestras rebeliones, ¿cierto? Por sus llagas vamos a ser, perdón, nosotros curados, y así como todo lo que usted conoce que aparece en este libro. Si nos ponemos a pensar lógicamente, nosotros no tenemos cómo escribir algo que hoy día sepamos lo que va a pasar mañana. No así nuestro Dios, que nos da a conocer su inmensidad, su exactitud y su veracidad a través de este libro, ¿cierto? La Biblia es un compendio que tiene 66 libros y se escribió durante 1500 años. Obviamente no se demoró a escribir en 1500 años, pero todos los sucesos, todas las cosas que pasaron fueron en este tiempo. Y nos damos cuenta que a través de esto nos muestra más que toda la verdad que tiene este libro, porque había consistencia en todo lo que escribían las personas. Porque primero, como les comentaba anteriormente, todo fue inspirado por Dios, ¿cierto? El autor y el creador de esto fue Dios a través de los hombres, pero a través de su Espíritu Santo. Y como les decía, es una consistencia, una verdad sobrenatural, que hombres, que no se conocían entre sí, que vivieron muchos años antes que los otros hombres, podían escribir algo que iba a suceder, que algo apuntaba primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que escribieron estos libros hablan de lo mismo. Entonces, hasta esto nos hace entender que algo normal o que algo que nosotros podamos entender no pasa. Nadie puede escribir. Si yo escribo algo ahora, en 100 años más no va a suceder, porque no soy Dios y nadie de nosotros lo es. Entonces no podemos entender la maravillosa verdad que hay detrás de esta palabra.
Y además es uno de los libros más antiguos, ¿cierto? Según la ciencia, el tema arqueológico, en lo astronómico, en lo psicológico. Es un libro poético, contiene una infinidad de cosas, las mismas leyes que pueden estar dictadas en distintos países. En nuestro país se sacó también precisamente de las leyes de Dios. Además nos dice que es una verdad absoluta. Lo mismo que le explicaba anteriormente, es la revelación de la verdad a todo ser humano, ¿cierto? La ciencia por lo general especula, divaga, observa y habla de lo que es repetitivo, de cosas inventadas, de teoría y muchas más cosas, pero la Biblia no. La Biblia nos dice algo que va a pasar, nos cuenta algo que va a pasar y sí pasa. Por eso les comentaba que es una verdad absoluta. Además, tiene un remedio para el alma que nadie puede dar, que ni siquiera los médicos pueden otorgarte ni otorgarnos a nosotros. Entonces, por eso les explicaba que es algo tan maravilloso y que escapa a nuestro entendimiento humano. Es algo que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo, porque también sabemos, y la misma Biblia nos dice que no es revelada a todos. Y nosotros debemos sentirnos dichosos de que a nosotros, quizás sin estudio, sin tanto conocimiento, se nos revela esta verdad absoluta. ¿Cierto? Les decía que el autor es el Espíritu Santo, pero lo necesitamos para interpretar su palabra. O sea, que no nos sirve leerla y saber la lectura completa si el Espíritu Santo no está en nosotros, porque la vamos a interpretar a nuestra manera. Y que Dios nos ayude a poder tenerlo para discernir cuando alguien nos habla de esta palabra. Amén. Dice también que nos instruye, como le explicaba anteriormente, de cómo debemos comportarnos nosotros como hijos de Dios. Nos habla de una moral, nos habla de política, nos habla de cómo debemos ser hijos, cómo debemos ser esposas, esposos, cómo debemos ser un buen ciudadano, cómo debemos ser un buen padre, un buen hijo, un buen cristiano, y así de toda nuestra vida nos habla la Escritura cómo debemos ser. Que Dios nos ayude a no solo conocerla, porque si bien la conocemos, sabemos que es un libro, pero también debemos entender lo que hay dentro de él. Dice que además nos instruye para mantenernos dentro del camino de Dios, ¿cierto? Como les decía, esto es un remedio espiritual, un remedio que conocer a Dios es un remedio que nos satisface el alma y que nos llena de felicidad, nos transforma interiormente, ¿cierto? Pero esto es a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, podemos discernir, podemos entender lo que este libro maravilloso nos quiere mostrar. Y además nos sirve para predicar, nos sirve para dar a conocer a Dios, porque primero debemos conocer a Dios nosotros como cristianos, y como les decía, estamos aprendiendo que debemos conocerlo a través de su naturaleza, que es todo lo que usted puede ver, lo que puede respirar, y a través de esta Biblia, de este libro maravilloso que nos enseña cómo es Dios, todo lo que Él creó, todo lo que Él es, todo lo que Él será, todo lo que va a pasar, lo que pasó, está dentro de la Biblia. Entonces entendemos que es importante leerla, importante saber lo que contiene, importante saber quién es el que la escribe, y que esté en nosotros también el Espíritu Santo, porque además en este tiempo es complejo predicar, ¿cierto? Complejo dar a conocer a Dios, porque la gente está como la misma palabra dice, no hay amor, la gente no tiene conciencia de la maldad que hay. Entonces la misma Biblia nos enseña que a través de ella misma podemos comprobar la existencia de Dios y lo maravilloso que hace al alma. Esa ha sido la clase del día de hoy. Espero pueda hacer vida en su corazón esta palabra y que Dios le bendiga grandemente.